Tienen otras indicaciones diferentes al término de gran negativo, pero en la práctica clínica utilizamos principalmente para infecciones posteriores gran negativos. Entonces, al final, cuando veamos las infecciones tabulares, digamos, pues, que tienen estos antibióticos. Hablaremos de quinolonas y aminoglucosados. Los dos antibióticos son antibióticos que en los últimos años han venido un poco en desuso. Las quinolonas y los aminoglucósidos, sobre todo en relación a los efectos adversos. Y las quinolonas también en relación a la resistencia. En los últimos años la resistencia a las quinolonas ha aumentado bastante, de tal forma que como terapia empírica pues se ha dejado también utilizar. Bueno, entonces comenzamos con las quinolonas. Son antibióticos que se utilizan todavía mucho en la práctica clínica. Entre el 10 y el 20% de los antibióticos que se utilizan son quinolonas, y un porcentaje menor aminoglucósidos, pero sobre todo en pacientes hospitalizados. Comenzamos con las quinolonas. Características farmacokinéticas y farmacodinámicas de estos antibióticos. Las quinolonas incluyen varias generaciones de antibióticos. Ahora más adelante los vamos a ver. Y las características pues, de estas generaciones pueden variar en cuanto a su farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, en cuanto a la biodisponibilidad oral, tenemos quinolonas que se absorben prácticamente por vía oral prácticamente el 100%, como levofloxacino y moxifloxacino, y otras quinolonas que tienen una biodisponibilidad menor del 50, 60, 70%, 50% como moxifloxacino, y un poquito mayor la biodisponibilidad con ciprofloxacino. Entonces, ciprofloxacino, levo, moxi son antibióticos que tienen biodisponibilidades muy aceptables para tratamientos orales, de tal forma que el paso de terapias endovenosas a terapias orales con estos antibióticos es adecuado. Recordar que no se debe administrar con otras sustancias que contengan iones porque se quedan de tal forma que disminuye la biodisponibilidad. Entonces, cuando se formula uno de estos antibióticos, evitar el uso de antiácidos. Son antibióticos que tienen muy buena distribución a los tejidos, van muy bien, incluso a donde otros antibióticos no penetran de forma adecuada. Van bien a hueso, van bien a próstata. Por eso son antibióticos que en muchas guías aparecen como de primera línea para infecciones que pueden ocurrir en estos sitios donde no van bien otras terapias antibióticas. Alcanzan concentraciones intracelulares también adecuadas, de tal forma que para estos gérmenes que generalmente llamamos atípicos, micoplasma, gramidófila, rickettsia, pues también son antibióticos adecuados, porque alcanzan estas concentraciones intracelulares para el tratamiento de estas infecciones. La eliminación es variable, depende también de cada grupo de antibióticos. Tenemos quinolonas que no se eliminan por vía renal, de tal forma que no requieren ajuste, y otros antibióticos que requieren ajuste de acuerdo a la función renal. Y dentro de las interacciones son antibióticos que pueden interferir con el metabolismo de estos otros medicamentos, warfarina, AINES, creotinina, clozapina, de tal forma que al formularlos pues debemos tener en cuenta estas interacciones. Vamos a hablar entonces de las generaciones de las quinolonas. Bueno, de acuerdo a la generación, también va a cambiar el espectro. Entonces comenzamos por las quinolonas de primera generación. De aquí en las quinolonas de primera generación tenemos el ácido nalilíxico. En general ya es muy difícil conseguirlo. Bueno, entonces no tiene como una indicación específica al día de hoy, pero fue de la primera quinolona que surgió. Y el espectro del ácido nalilíxico son los gram negativos, las enterobacterias. Bueno, entonces, dentro de las enterobacterias, principalmente las enterobacterias que son sensibles, la E. coli, el Prochysteria, la salmonella, la shigella, bueno, también sirve o también servía para otros gérmenes como el Enterobacter y la Serra. Como les comenté, ya no conseguimos estas quinolonas
de primera generación, y nos pasamos entonces a las quinolonas de segunda generación, donde ya comenzamos a llamarlas fluoroquinolonas. Bueno, fluoroquinolonas. Y de las quinolonas de segunda generación tenemos norfloxacino, ciprofloxacino y ofloxacino. El norfloxacino todavía se consigue, pero es un antibiótico que no alcanza buenas concentraciones sistémicas, sino más que todo alcanza concentraciones en vías urinarias, y podría considerarse su utilización en infecciones de vías urinarias. Bueno, pero es un antibiótico que cada vez estamos utilizando con menos frecuencia y nos quedamos desde segunda generación principalmente con ciprofloxacino, bueno, que es un antibiótico que consideramos mucho en la práctica clínica. Ciprofloxacino es una quinolona que me sigue cubriendo los gérmenes gram negativos. Bueno, como se dan cuenta, me sigue cubriendo las enterobacterias, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Serratias. Bueno, también me cubre gérmenes respiratorios, Pseudomonas influenza. Y a diferencia del anterior, ciprofloxacino cubre pseudomonas. Bueno, ya a partir de cefalosporinas de quinolonas de segunda generación, entonces comenzamos con el cubrimiento de las pseudomonas. Probablemente ciprofloxacino, dentro de todas las quinolonas, es la que mayor actividad tiene contra las pseudomonas. Por tal motivo, si tenemos que escoger alguna quinolona para tratar específicamente pseudomonas, prefieran utilizar ciprofloxacino y no las otras quinolonas. En la parte de abajo también ya empezamos con el cubrimiento para gérmenes atípicos, Lamidófilas, Legionella, Rickettsia, bueno, y también para micobacterias. Aunque ciprofloxacino sirve para micobacterias, no es la terapia de elección, porque tenemos otras quinolonas que utilizan o que tienen mayor actividad contra las micobacterias, tanto micobacterias tuberculosas como no tuberculosas. Pasamos a las quinolonas de tercera generación. Nosotros tenemos disponible levofloxacino. Bueno, levofloxacino es un antibiótico, es una quinolona que me sigue cubriendo los mismos gérmenes gram negativos. Bueno, me sigue cubriendo también la pseudomonas. Y la diferencia con las de segunda generación es que levofloxacino también cubre cocos gram positivos. Bueno, primera y segunda generación solo bacilos gram negativos. Ya en tercera generación de levofloxacino empezamos a cubrir cocos gram positivos. Y dentro de los cocos gram positivos me cubre los estafilococos, meticilino sensible y meticilino resistente, y también me cubre los estreptococos. Y la resistencia a estreptococos y estafilococos con estas quinolonas son extremadamente altas. Se describe una resistencia del estreptococo a levofloxacino más o menos de un 2-3%. Bueno, me sigue cubriendo también los gérmenes atípicos y me cubre también las micobacterias. Y dentro de micobacterias tuberculosas, en la micobacteria tuberculosa es una de las terapias que utilizamos en la tuberculosis farmacoresistente. Bueno, entonces en tuberculosis farmacoresistente, una de las terapias que se utiliza es precisamente el levofloxacino, porque tiene una mayor actividad. En cuanto a los cocos gram positivos, aunque levofloxacino me cubre cocos gram positivos, en relación al estafilococo, cuando se utiliza como monoterapia para estafilococo, se genera resistencia e intratratamiento con rapidez. Por eso en terapias prolongadas no utilizamos levofloxacino como monoterapia, sino que se combina con algún otro medicamento. El otro medicamento con el que se combina es con rifampicina. Pacientes con osteomenitis, por ejemplo, o con infecciones de prótesis, las guías dicen que el estafilo, meticilino resistente, se podría combinar o se podría dar terapia con levofloxacino más rifampicina. Pero nunca utilizar monoterapia, una quinolona que cubra cocos gram positivos en terapias prolongadas, porque se genera resistencia intratratamiento. Entonces nunca utilizarlo como monoterapia. ¿Bien? Y de última generación tenemos moxifloxacino. Bueno, moxifloxacino es un antibiótico que me sigue cubriendo los mismos gram negativos. Bueno, ya no tiene tanta actividad contra pseudomonas. Bueno, entonces no la consideramos como una terapia ideal para pseudomonas. Alguna literatura coloca que pudiera tener poca actividad, pero en general no lo consideramos
como un antibiótico cuando tengamos que cubrir todo, ¿no? Bueno, me sigue cubriendo los cocos gram positivos, sigue siendo útil para estafilococo, para estreptococo, con las mismas características del levofloxacino. Me sigue cubriendo los gérmenes atípicos, clamidófilas, legionelas, rickettsias. Me sigue cubriendo las micobacterias cuando hacen estudios en tuberculosis que comparan levofloxacino versus moxifloxacino. Los escenarios son los mismos cuando se hacen terapias combinadas con otros antibióticos para tuberculosis. Por tal motivo, levo y moxi son como intercambiables en el tratamiento de tuberculosis. Bueno, y como también moxifloxacino o estas quinolonas de cuarta generación agregado me cubren anaerobios. Bueno, a diferencia de las generaciones previas de las quinolonas, es la única generación de quinolonas que cubre anaerobios. Me cubre anaerobios de cavidad oral, que generalmente son cocos gram positivos, streptococos, algunos bacilos gram negativos, y también es útil para anaerobios de cavidad abdominal, hablando de bacteroides frágiles. Pero en los últimos años se ha visto un aumento de la resistencia en los bacteroides frágiles, bueno, a la moxifloxacina. De tal forma que las guías no colocan moxifloxacino como terapia de primera línea en infecciones intraabdominales para cubrir bacteroides frágiles. Las guías siguen colocando como primera línea la combinación de beta-lactámico más inhibidor para cubrir bacteroides frágiles o el metronidazol. Entonces, moxifloxacino es un antibiótico que en infecciones intraabdominales pues ha caído en desuso, pero es un antibiótico que me cubriría todos los gérmenes que producen infecciones intraabdominales. Bueno, entonces, en esta tabla, en conclusión, todas las quinolonas son muy buenas para gérmenes gram negativos. Bueno, si se dan cuenta, todas cubren gérmenes gram negativos. Algunas son útiles para pseudomonas, ciprofloxacino y levofloxacino. Todas son útiles para gérmenes intracelulares. La gran mayoría son útiles para micobacterias. Y solo levo y moxi cubren cocos gram positivos y moxifloxacino además cubren anaerobios. Problema grande, resistencia en los bacilos gram negativos. Cuando en el antibiograma les reportan resistencia a una quinolona, que generalmente la que reportan es ciprofloxacino, por mecanismo de resistencia se genera resistencia a toda la quinolona. De tal forma que cuando es resistente a cipro, ese germen gram negativo, también es resistente a levo, también es resistente a moxi, es resistente a todas las quinolonas. Nosotros aquí en el hospital tenemos una resistencia de los gram negativos que producen infecciones de vías urinarias a las quinolonas más o menos del 50%, 60%. Esta es una razón por la cual las quinolonas han dejado de utilizarse como terapia empírica, porque si nosotros utilizamos una quinolona como terapia empírica nos vamos a equivocar en el 50-60% de los pacientes. Bueno, si ustedes leen guías fuera, por ejemplo guías europeas, la resistencia a las quinolonas en Europa es mucho más baja. Entonces ellos siguen recomendando, por ejemplo, la utilización de quinolonas como terapias empíricas. Algunas guías la siguen considerando, bueno, en infección de vías urinarias, pero uno va a ver la frecuencia de resistencia a quinolonas y estamos hablando más o menos de un 5 o de un 10% de resistencia a quinolonas. De tal forma que estas guías no son aplicables a nosotros, porque nosotros tenemos una resistencia del 50-60%. Bueno, entonces nosotros hemos dejado de utilizar quinolonas como terapias empíricas. Como terapia dirigida, si ya en el antibiograma me sale que es sensible a ese germen es sensible a las quinolonas, pues son una de las terapias que podemos considerar, teniendo en cuenta que en los últimos años han existido algunas recomendaciones acerca de disminuir su uso por efectos adversos, que ahora más adelante vamos a ver ustedes. ¿Cuáles son las indicaciones de las quinolonas? Entonces las quinolonas tienen muchas indicaciones. Ustedes van a ver en Mandel, va a aparecer la lista de todas las infecciones o los gérmenes a los que pueden ser útiles. Bueno, infecciones de vías urinarias, que son útiles porque la gran mayoría de gérmenes que producen infección de vías urinarias son gérmenes gram negativos. Bueno, pero problema para nosotros, la resistencia. Bueno, prostatitis concentra muy bien la próstata, es una de las terapias de elección, siempre y cuando el germen sea sensible. Infecciones de transmisión sexual, Neisseria gonorrea,
Enfermedad gonocócica, resistencia alta, ya no se utiliza, bueno, pero antes era una de las terapias a tener en cuenta. En las clamidias también se puede utilizar, en el Haemophilus ducreyi. En las diarreas, la gastroenteritis, muchas veces producidas por enterobacterias, E. coli, Shigella, salmonelas, bueno, la gran mayoría sensibles, pero también la resistencia puede variar de un sitio a otro, sobre todo en lo que tiene que ver con la salmonela. Infecciones intraabdominales, comentamos lo de MOXI y anaerobios, resistencia, gram negativos, enterobacterias y quinolonas, también la resistencia es alta. No tan alta como en infección de vías urinarias, pero sí la guía recomienda no utilizar las quinolonas como terapia empírica tampoco en infecciones intraabdominales para cubrir las enterobacterias. Osteomelitis, infecciones en hueso, en articulaciones, van muy bien a hueso, bueno, por tal motivo como una terapia dirigida se puede considerar. Bueno, y en infecciones de vías respiratorias tenemos levofloxacino y moxifloxacino, que también se llaman quinolonas respiratorias, porque me cubren prácticamente todos los gérmenes que producen neumonía. Me cubren el estreptococo, el hemófilus, la moracela, me cubren los atípicos, legionela, clamidófila, micoplasma, de tal forma que con un solo antibiótico se puede dar tratamiento para todos los gérmenes que lograran producir esta neumonía. Pero la gran mayoría o muchas guías no colocan las quinolonas como terapia de primera opción en infecciones respiratorias. La gran mayoría los colocan sobre todo en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. Y la guía nuestra de neumonía adquirida en la comunidad también recomienda no utilizar quinolonas porque nosotros tenemos una frecuencia relativamente alta de tuberculosis y a veces puede existir la confusión entre si el paciente lo que tiene es una neumonía o una tuberculosis, y hay estudios que han mostrado que cuando se da monoterapia para esa infección respiratoria, pensando que el paciente tiene una neumonía y al final lo que tiene es una tuberculosis, los estudios muestran que esa micobacteria se puede volver resistente a las quinolonas. Y como comentamos, las quinolonas son terapia de primera elección para tuberculosis farmacoresistente. Entonces las guías nuestras pues no colocan tampoco estas quinolonas respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino como una primera opción en la neumonía. Y en infecciones respiratorias, cuando tenemos pseudomonas, pues cipro es una muy buena opción siempre y cuando salga sensible a ciprofloxacino. En infecciones de piel y tejidos labios, recuerden que los estafilococos pueden generar resistencia intratratamiento. En infecciones por estafilococo en general pueden generar resistencia intratratamiento. Entonces, en general no utilizamos quinolonas para tratamiento de estafilococo aureus. Y cuando las utilizamos, sobre todo en terapias prolongadas, porque en algunas guías aparecen, en guías de osteomelitis, en guías de infecciones de próstata, de infecciones de prótesis, bueno, recomiendan utilizar la quinolona que cubre el estafilococo, levofloxacino o moxifloxacino, más rifampicina, para disminuir este riesgo de resistencia intratratamiento, solo para estafilococo aureus. Como les comenté, en los últimos años también, aparte de la resistencia, una de las razones por las cuales se está utilizando menos las quinolonas son por los efectos adversos. Dentro de los efectos adversos pueden producir efectos gastrointestinales, y es uno de los antibióticos que más se asocia a el desarrollo de diarrea por clostridioides difícil. Bueno, entonces esto también es una limitación. El sistema nervioso central, bueno, dependiendo de la dosis, generalmente con dosis elevadas incluso puede llevar a producir convulsiones. Las alergias son raras, pero tanto la FDA como la EMEA, que son los que se encargan del control de medicamentos y la autorización de medicamentos en Estados Unidos y en Europa, han sacado unas recomendaciones de disminuir el uso, de tratar de no utilizar quinolonas si existe otra alternativa terapéutica. Y la razón de esto es que las quinolonas se han asociado a estos tres efectos adversos que ustedes ven allí abajo, los últimos tres: la tendinitis y la rotura de tendones, la prolongación del QT y arritmias, bueno, desprendimiento de retina y rotura de aneurisma. Bueno,
aunque son raros, ustedes se dan cuenta que las porcentajes de aparición son raros con la utilización de quinolonas, pues a nivel global pues esto lleva a que se presenten con relativa frecuencia. Y son complicaciones o son efectos adversos que pueden ser graves, ¿no? Como las arritmias o como la rotura de los aneurismas o otros que producen mucha morbilidad, como la rotura del tendón de Aquiles. Entonces, tanto la FDA como la EMEA han recomendado que no utilicemos las quinolonas a menos que necesita otra alternativa para considerar el tratamiento en el paciente. Y que si en algún momento decidimos utilizar quinolonas, bueno, anotemos en la historia clínica que no hay otra alternativa y que se le han explicado al paciente todos los efectos adversos que pueden producir estos medicamentos y cuándo debe consultar o cuándo debe suspender los medicamentos y consultar al servicio de urgencias. Teniendo en cuenta esto, pues por ejemplo son antibióticos que prolongan el QT, entonces la recomendación es hacer un electrocardiograma al paciente para ver si tiene el QT prolongado y ver si con la terapia antibiótica pues se prolonga este QT. Bueno, pacientes que estén tomando medicamentos para arritmias que también puedan prolongar el QT, pues la recomendación no utilizarlos. Existen otros medicamentos que pueden prolongar el QT que no son antiarrítmicos. Otros antibióticos, por ejemplo, pueden prolongar también el QT, entonces, sobre todo en tuberculosis, entonces a veces estas combinaciones, pues es mejor también ver el electrocardiograma en el paciente. Pacientes que tengan riesgo cardiovascular, ¿no? Pacientes con aneurisma, que consideran no utilizar estos antibióticos, dejarlo solo como una opción cuando no tenemos otras alternativas, ¿no? En tuberculosis farmacoresistente no tenemos otras alternativas, la vamos a utilizar allí sin ningún problema, pero por ejemplo en una osteomelitis si tenemos otras alternativas, en una prostatitis si tenemos otras alternativas, pues mejor considerar el uso de estos antibióticos. No es que sean malos antibióticos, son muy buenos antibióticos en cuanto a su efecto antibacteriano, bueno, pero la resistencia y los efectos adversos limitan un poco su uso. ¿Preguntas de quinolonas? Doc, es que a mí me quedó la duda con respecto a pacientes que tengan enfermedad crónica cuando se sospecha estafilococo meticilino resistente. La terapia de segunda línea en teoría debería ser la levofloxacino, pero entonces tengo la duda con respecto al paciente que tuvimos que tenía una infección asociada a catéter. Entonces no sé qué tanta penetración tiene las quinolonas con respecto a la sangre. Entonces no. En general las quinolonas en infecciones intravasculares o en bacterias asociadas a catéter no son terapias que nosotros las consideremos ni primera, ni segunda, ni tercera línea, son infecciones graves. En los últimos años han aparecido cambios a terapias orales para el tratamiento de estafilococo en las bacterias o en infecciones asociadas a catéter, pero las quinolonas no las tenemos allí como antibióticos a considerar. No las tenemos allí para antibióticos a considerar. Como antibióticos de primera línea o segunda línea no consideren allí. En una bacteria asociada a catéter, generalmente, dependiendo del antibiótico del estafilo, si es meticilino sensible, meticilino resistente, pero nos vamos con banco, linezolid, dacto, bueno, y para el sensible con cefalosporina de primera, oxacilina, y el paso a terapias orales es algo que se está estudiando en los últimos años en algunas bacterias no complicadas, ya cuando el paciente está estable, con cultivos de control negativos y que no tenga bacteria, que no tenga siembra en otros sitios, que no tenga endocarditis, considerar el paso a terapias orales, pero es algo que todavía yo diría que se está estudiando. Okay. Pero la levo allí ni levo ni mochi considerarla. Entonces en ese caso que tiene enfermedad crónica y la banca, entonces no se debe recomendar. Tiene dacto, bueno, o sea, tiene otros antibióticos para considerar. Hay estudios para estafilometicilino resistente, donde en enfermedades graves, donde se ha comparado con trimestoprim, con linda, bueno, y los desenlaces son peores. Entonces, igual cuando veamos antibióticos para coco gram positivo, bueno, que tenemos dos clases de antibióticos para coco gram positivos, vemos el tratamiento del estafilo, cuál es el tratamiento ideal. Pero levo
MOPSI no los consideramos como terapias ideales en casos de bacteremias o de bacteremias de catéter. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con aminoglicósidos. Entonces, los aminoglicósidos son los antibióticos que están en la clase que vemos de antibióticos que sirven para gérmenes gram negativos, porque principalmente se utilizan para gérmenes gram negativos. Pueden tener otras particularidades que las vamos a ver ahora. Entonces, tenemos muchos aminoglicósidos, como se dan cuenta. Bueno, tenemos gentamicina, tobramicina, amicacina, todos estos, pero generalmente nosotros en la práctica clínica lo que más utilizamos es la amicacina. La gentamicina la utilizamos hace algunos años, pero tenemos ahora una resistencia muy alta a la gentamicina, mientras que la resistencia a la amicacina sigue siendo baja en los gérmenes gram negativos. Porque los gérmenes presentan resistencia a genta y no resistencia a mica. La resistencia a los aminoglicósidos se puede dar por varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es por enzimas que destruyen los aminoglicósidos. Y las enzimas que destruyen los aminoglicósidos pueden destruir solo algunos, dejando los otros siendo sensibles. Entonces, estas enzimas, por ejemplo, pueden afectar la gentamicina y no afectar la amicacina. Por eso en un antibiograma desaparece gentamicina resistente y amicacina resistente. Bueno, es el mecanismo de resistencia más frecuente a los aminoglicósidos. Hay otros mecanismos de resistencia que sí generan resistencia a los aminoglicósidos, por ejemplo, una alteración en el sitio de unión. Si se altera el sitio de unión donde se une el aminoglicósido, pues no va a funcionar ningún aminoglicósido y va a ser resistente a gentamicina y resistente a amicacina. Bueno, pero como lo más frecuente son estas enzimas, con mucha frecuencia vamos a encontrar gentamicina resistente a amicacina. Por epidemiología nuestra aquí en el hospital, los gérmenes gram negativos prácticamente tienen una sensibilidad cercana al 100% a la amicacina. Bueno, y la sensibilidad a la gentamicina es más o menos del 40%, del 50%. Entonces de aquí que no utilicemos tanto gentamicina, sino que utilizamos más la amicacina cuando necesitamos utilizar algún antibiótico. Son antibióticos que solo los tenemos por presentaciones endovenosas, no los utilizamos por vía oral para el tratamiento de enfermedades sistémicas porque no se absorben por vía oral. Entonces, solo los utilizamos intravenosos o intramuscular. Hay algunas indicaciones de los aminoglicósidos por vía oral para el manejo, por ejemplo, de algunas infecciones parasitarias, o se han utilizado en algunos protocolos para descolonizar a pacientes en el tracto gastrointestinal antes de cirugías o en gérmenes multidrogoresistentes. Bueno, pero estos son como una utilización muy casera, digámoslo así, porque hacen unas preparaciones caseras de los aminoglicósidos para descolonizar a los pacientes. Es algo que se haga de rutina en la práctica clínica o que existan presentaciones orales de aminoglicósidos para descolonizar a los pacientes. Bueno, entonces no los utilizamos como tratamientos orales para infecciones sistémicas, solo como terapia endovenosa o terapia intramuscular. El espectro antibacteriano, bueno, E. coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, me cubren pseudomonas, los aminoglicósidos cubren pseudomonas, bueno, Serratia, y puede ser útil para cocos gram positivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece estafilococo y estreptococo. Puede ser útil para cocos gram positivos, uno, no como monoterapia, porque los aminoglicósidos son para gérmenes gram negativos, bueno, sino que los estudios han mostrado que puede ser útil en terapia combinada buscando sinergia. Entonces, en estafilococo, hace algunos años, combinábamos el tratamiento antibiótico para el estafilococo más el aminoglicósido. Por ejemplo, dábamos oxacilina más gentamicina, buscando sinergia, porque in vitro se había encontrado sinergia. Pero los estudios mostraron que el agregar el aminoglicósido al tratamiento para el estafilococo no se asocia a un mejor pronóstico y se aumentan los efectos adversos. Entonces ya no utilizamos esta sinergia en estafilococo. En enterococo y en estreptococo, bueno,
También la combinación con aminoglicósido por in vitro ha mostrado sinergia en infecciones por estreptococo, por ejemplo en endocarditis por estreptococo. Las guías siguen manteniendo la terapia del beta-lactámico más el aminoglicósido en endocarditis por estreptococo. Pero lo que hace el agregar aminoglicósido es disminuir los días de tratamiento. Si yo solo doy beta-lactámico serán 4 semanas de tratamiento, si doy beta-lactámico más aminoglicósido serán 15 días de tratamiento, pero el desenlace es exactamente lo mismo. Entonces en un paciente, por ejemplo, con endocarditis que tenga una renal que no podemos utilizar aminoglicósido, podemos utilizar el beta-lactámico por más tiempo, pero en un paciente que podamos utilizar el aminoglicósido lo podemos combinar por menos tiempo. Infecciones por estreptococo, endocarditis. En enterococo también antes utilizábamos beta-lactámico, ampicilina, más gentancina. Bueno, pero también surgieron después estudios donde se combinaba o se comparaba ampicilina más gentancina versus ampicilina más ceftriaxona en enterococo y los desenlaces fueron los mismos con menos efectos adversos. Entonces en los últimos años cada vez estamos utilizando menos como sinergia la gentamicina en enterococo y estamos ahora utilizando esa ampicilina más ceftriaxona. Entonces sí sirve para poco gram positivo, pero nunca como terapia, siempre buscando sinergia en estafilococo. Ya no lo usamos, pero en estreptococo, en algunas situaciones especiales, en enterococo, en estreptococo, en situaciones especiales lo usamos, y en estreptococo también ha caído, en enterococo también ha caído en desuso porque ahora estamos utilizando ampimas ceftriaxona y no ampimas gentancina. Bueno, y para micobacterias, tanto micobacterias tuberculosas como no tuberculosas, los aminoglicósidos se siguen considerando sobre todo en micobacterias no tuberculosas. En algunas micobacterias no tuberculosas hay muchas, con diferentes patrones de sensibilidad, de resistencia a los antibióticos, y algunas micobacterias no tuberculosas son sensibles a aminoglicósidos, entonces se puede considerar allí. En la micobacteria tuberculosa, en los últimos años han caído en desuso con la llegada de los nuevos antibióticos, de los nuevos antituberculosos para la micobacteria farmacoresistente. Entonces ya también los aminoglicósidos han caído mucho en desuso, ya no son antibióticos que estén ni siquiera en las primeras dos líneas de tratamiento en la tuberculosis farmacoresistente. Dentro de los efectos, indicaciones donde puedan haber enfermedades por gérmenes negativos, infección de vías urinarias, son muy útiles. La mica, sobre todo, resistencia prácticamente del 0%, gentamicina, resistencia del 40 a 50%. Infecciones intraabdominales, los aminoglicósidos no cubren anaerobios, entonces si los utilizamos tienen que ser utilizados con un antibiótico que cubre anaerobios. Bueno, resistencia mica muy baja, pero hay un problema con los aminoglicósidos y es que los aminoglicósidos disminuyen su actividad en medios ácidos. Y donde hay pus, el medio es ácido, y casi todas las infecciones intraabdominales son abscesos, son peritonitis, hay pus. Entonces no son antibióticos de primera línea para infecciones intraabdominales. Los aminoglicósidos sí se utilizan, recuerden que hay que combinarlos con otro antibiótico que cubra anaerobios. Infección de vías respiratorias, me cubre los gram negativos en vías respiratorias, me cubre la pseudomonas, por ejemplo, en vías respiratorias, y la guía aparece que se puede utilizar el aminoglicósido, pero no es tampoco una terapia de primera línea o segunda línea para utilizar en infecciones respiratorias. Lo mismo con infecciones en hueso, articulaciones, tejidos blandos, no son antibióticos de primera línea o segunda línea, aunque cubra estos gérmenes. Tuberculosis ha caído en desuso, micobacterias no tuberculosas en algunas es primera elección, pero en tuberculosis ya no es ni primera ni segunda elección en tuberculosis farmacoresistente. Recuerden la sinergia con beta-lactámico, sobre todo en estreptococo y en enterococo, se puede utilizar, aunque recientemente la estamos cambiando por ampimaceftriaxona en enterococo. No útil en infecciones del sistema nervioso central, no útil en infecciones oculares, son antibióticos que no penetran al sistema nervioso central. Bueno, existen algunos protocolos para colocar los aminoglicósidos directamente intraventricular, dado que por vía sistémica pues no pasan al sistema nervioso central, sobre todo
solo en gérmenes multidrogoresistentes, en gérmenes resistentes a carbapenémicos, cuando no tenemos más opciones terapéuticas. El paciente nos ha hecho una meningitis postquirúrgica o una ventriculitis postquirúrgica, se pueden colocar los aminoglicósidos intraventriculares. Existen unos protocolos especiales para hacer las diluciones y colocar directamente el aminoglicósido en estos gérmenes multidrogoresistentes. Y en cuanto a efectos adversos, depende mucho de cada aminoglicósido, pero en general a lo que más le tememos es a la ototoxicidad y a la nefrotoxicidad. Bueno, con los aminoglicósidos antiguos, la streptomicina, que se utilizaba mucho en la tuberculosis, la ototoxicidad era relativamente frecuente, ahora es poco frecuente con los aminoglicósidos. Y el otro temor que tenemos es la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad generalmente es dosis acumulada. Entre más días utilicemos el aminoglicósido, mayor riesgo de toxicidad, y generalmente la toxicidad se presenta después del cuarto a quinto día de utilización del antibiótico. Es decir, utilizar el antibiótico por 24-48 horas no nos lleva a mayor riesgo de nefrotoxicidad. Lo otro es que la nefrotoxicidad se presentaba con mayor frecuencia cuando utilizábamos los aminoglicósidos varias veces al día. Por ejemplo, amicacina cada 12 horas, gentamicina cada 8 horas. Pero ahora que lo estamos utilizando estos antibióticos una sola vez al día, también ha disminuido la frecuencia de nefrotoxicidad. Bueno, probablemente porque el paso de el aminoglicósido dentro de la célula a nivel renal es saturable, de tal forma que utilizándolo una sola vez al día se satura este paso y eso hace que disminuya la nefrotoxicidad. De hecho, hay algunos estudios en los cuales se ha utilizado aminoglicósidos por 7 días comparado versus beta-lactámicos por 7 días, por ejemplo, en infecciones de vías urinarias, y la frecuencia de nefrotoxicidad fue similar entre los dos antibióticos. Entonces, sobre todo con la utilización de mica, cuando lo utilizamos por cortos periodos, pues el riesgo de esa nefrotoxicidad es más alta si utilizamos combinado con otros antibióticos que producen también nefrotoxicidad, o en pacientes que ya tengan un daño renal de base. Bloqueo neuromuscular también puede producir, reacciones de hipersensibilidad, bueno, las alergias, como todos los medicamentos. Preguntas de aminoglicósidos. Listo, entonces, antibióticos para gérmenes gram negativos, primera parte, quinolonas, aminoglicósidos. La próxima clase, la segunda parte de gram negativos. Ahora miramos el papel que tienen estos antibióticos en las infecciones más frecuentes. Entonces, infección de vías urinarias. Antibióticos en infección de vías urinarias. Entonces, gérmenes gram negativos son los que producen infección de vías urinarias. Quinolonas cubre gram negativos, aminoglicósidos cubren gérmenes gram negativos. Por tal motivo, en teoría, son antibióticos que nos sirven para el manejo de estas situaciones. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Que de las quinolonas tenemos una resistencia del 60% aquí en el hospital. Bueno, y de la gentamicina tenemos una resistencia más o menos de un 50%. Bueno, y de amicacina tenemos una resistencia cercana al 0%, es decir, casi todos los gérmenes que aislamos en infecciones de vías urinarias son sensibles a la misma. Por tal motivo, si nosotros vamos a utilizar como terapia empírica alguno de estos antibióticos en una infección de vías urinarias, no vamos a utilizar quinolonas y no vamos a utilizar tampoco gentamicina. Nos quedaremos solo con la amicacina. Entonces, en infecciones de vías urinarias, en muchos protocolos institucionales, en guías nacionales, también en guías internacionales, se considera el uso de la amicacina en infecciones de vías urinarias. Me cubre todos los gérmenes que producen infecciones de vías urinarias, me puede ser útil también para pacientes que estén clínicamente estables y que tengan gérmenes BLE, como fenotipos de resistencia, que tengan gérmenes BLE, que tengan gérmenes AMC, que tenga incluso gérmenes resistentes a carbapenémicos. Bueno, la mica es uno de los antibióticos que se puede considerar. Nosotros aquí en el hospital tenemos la amicacina como uno de los antibióticos a considerar, además de las cefalosporinas de primera generación. Entonces, como primera opción colocamos cefalspirina y como segunda opción colocamos
estos antibióticos en infección respiratoria, de las quinolonas y de los aminoglucosos. Entonces, los gérmenes que producen las neumonías, Streptococcus pneumoniae, coco gram positivo, Streptococcus, bacilo gram negativo, Haemophilus influenza, Moraxella, otro bacilo gram negativo en pacientes que tengan factores de riesgo, Pseudomonas, y gérmenes intracelulares. Bueno, tenemos la legionela, el micoplasma, las clamidófilas. Esos son los gérmenes que tenemos que cubrir. Quinolonas. En general, gérmenes gram negativos no tienen resistencia. Bueno, los cocos gram positivos, que sería el estreptococo, tampoco tienen resistencia. Y los atípicos tampoco tienen resistencia a las quinolonas. Entonces, las quinolonas, sobre todo las quinolonas respiratorias, las que cubren cocos gram positivos, el estreptococo, levofloxacino, moxifloxacino, son muy buenos antibióticos para manejar la neumonía que viene en la comunidad. No hay resistencia y los desenlaces son similares a utilizar beta-lactámico más macrolio. Bueno, pero problema de lo que hablamos ahora de efectos adversos, la tuberculosis. Entonces hemos dejado las quinolonas para pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, bueno, o cuando ya no tengamos más opciones para tratar a los pacientes. Y los aminoglicósidos no van bien a pulmón, bueno, y las guías solo soportan el uso en pseudomonas. Como una terapia combinada, no como monoterapia. Por ejemplo, piperacilina razoatal más ampicilina, cefepime más ampicilina. Pero buscando un poco de que si el otro antibiótico es resistente, pues con la ampicilina sea sensible, pero no son terapia de primera opción los antibióticos. Entonces, al final, nos quedamos con levofloxacino y moxifloxacino, recuerden, no como antibiótico de primera línea, en la gran mayoría de infecciones respiratorias. Bueno, ciprofloxacino, si en algún momento aíslan una pseudomona, recuerden que la terapia de elección para pseudomona es las quinolonas, es ciprofloxacino, entonces preferir cipro para las pseudomonas. Y los aminoglucósidos, la verdad es que no los utilizamos mucho en la terapia clínica, no son antibióticos de primera línea, ni siquiera de segunda línea, en el manejo de la gran mayoría de las preguntas. Entonces, en una neumonía seguimos utilizando amoxicilina más clarito, más clarito, más tóxico. Antibióticos en infección intraabdominal. El papel de estos antibióticos en infecciones intraabdominales. Infecciones intraabdominales, gérmenes gram negativos, E. coli, Bacteroides fragilis, bueno, como germen anaerobio. Quinolonas, resistencia del 50% en enterobacterias. Y recuerden que el moxifloxacino, los anaerobios están haciendo resistentes al moxifloxacino. Y los aminoglicósidos, la micacina sensibilidad del 100%, pero recuerden que no es primera opción porque los aminoglicósidos pierden efectividad en medios ácidos. Bueno, entonces, al final, bueno, las quinolonas como terapias empíricas no las utilizamos en infecciones intraabdominales, con cicloxacino como monoterapia entre bacterias más anaerobios, o levo más metronidazol o cipro más metronidazol. Resistencia alta, más lo que hemos comentado de efectos adversos, y prácticamente ninguna guía la considera como terapia empírica en infecciones intraabdominales. Y la micacina más anaerobios, más movimientos para anaerobios, igual que las quinolonas podrían ser útiles en pacientes alérgicos, en beta-lactámicos, aunque tenemos otras opciones, como por ejemplo el aciclonato. En lugar de utilizar amica, en el paciente que sea alérgico a beta-lactámico, utilizamos aciclonato más metronidazol. Entonces, el papel de la micacina en infección intraabdominal, incluso en pacientes alérgicos, no viene siendo de primera línea, sino como una segunda, tercera línea de terapia en infecciones intraabdominales. Entonces, en infección intraabdominal, nos quedamos con la surba, moxi, clavulanato, piperacilina razoatal, o combinaciones de cefuroximab más metronidazol, ceftriaxona más metronidazol, cefepime más metronidazol, y no consideramos el uso de quinolonas y de aminoglucósidos. ¿Preguntas? Infecciones de piel y tejidos blandos. Las infecciones de piel y tejidos blandos son muy variables. Recuerden que hay ciertas infecciones de piel y tejidos blandos donde solo cubrimos cocos gram positivos, como en las
en la gran mayoría de celulitis o en la celulitis, pero hay otras infecciones de piel y tejidos blandos donde tenemos que cubrir bacilos gram negativos y o anaerobios. Entonces, por ejemplo, en una fascitis necrotizante, en el pie diabético, bueno, en el calde de cúbito, tenemos que cubrir gram negativos anaerobios o en infecciones de localización quirúrgica o en infecciones de piel y tejidos blandos, en pacientes inmunosuprimidos tenemos que cubrir la pseudomonas. Problema para utilizar las quinolonas, los aminoglicosidos, sobre todo las quinolonas en infecciones de piel y tejidos blandos, es en el estafilococo aureus. Recuerden el riesgo de resistencia intratratamiento cuando lo damos como monoterapia, por eso no la utilizamos, y la resistencia de los gram negativos que pudiera ser ¿no? Entonces, en celulitis, que generalmente no hay riesgo de bacilo gram negativo, no utilizamos quinolonas ni utilizamos aminoglicósidos. Tengo que cubrir coco gram positivo, que está filo, estreptococo, resistencia a intratratamiento del estafilococo. Entonces, aminoglicósidos no cubren coco gram positivo como monoterapia, quinolona resistencia a intratratamiento no lo utilizamos. Erisipela, tenemos que cubrir estreptococo, no utilizamos quinolona. Infecciones donde tenemos que cubrir gram negativo, pacientes necrotizantes, pie diabético, en general tampoco utilizamos quinolona ni aminoglicósidos. Y en pacientes inmunosuprimidos que tenemos que cubrir pseudomonas, bueno, pues preferimos utilizar cefepime, epictazo, incluso meropenem, como por ejemplo aparece en la guía de neutropenia, entonces tampoco utilizamos quinolona. Entonces, en general, a grandes rasgos, solo en alguna situación muy particular vamos a utilizar quinolona o aminoglicósidos, pero para la gran mayoría de infecciones de piel y tejidos blandos no vamos a utilizar ninguno de estos. ¿Preguntas? La celulitis incluye la celulitis que tiene que no produce leve. Tenemos que cubrir bacilo gram negativo. Y finalmente, infecciones del sistema nervioso central. El papel de estos antibióticos en infecciones del sistema nervioso central. Bueno, los gérmenes que tengo que cubrir: estreptococo, hemófilus influenza, meningococo, y pacientes con factores de riesgo para listeria. Tengo que cubrir listeria, quinolonas. Las guías solo colocan las quinolonas, las que cubren coco gram positivo, levofloxacino, moxifloxacino, para el tratamiento de neumococos resistentes a la penicilina y cefalosporina de tercera generación. Es una de las indicaciones que aparece en la guía. Y los aminoglicósidos, recuerden que no penetran al sistema nervioso central y que si se utilizan directamente intraventriculares con algunos protocolos especiales para gérmenes multiresistentes, para gérmenes resistentes a carbapenems, cuando no tenemos más opciones terapéuticas para colocarle al paciente